50 عام أكثر، نصف قرن، منذ ولادتي إلى يوم هذا ما شعرت بأمن ولا أمان في هذه البلد منذ نعومة الأظفار، لأن أنت متهم على كل حال في كل مكان، ومهدد في كل لحظة. وهذا ما صرح به مدير المباحث لي شخصيا حينما اعتقلت، قال أنتم الشعب كلكم لازم تقتلون. هذا منطقهم كلكم. مدير المباحث في المنطقة الشرقية نفسه. احنا كلنا اخوان سنة ويا شيعة، احنا كلنا اخوان سنة ويا شيعة، احنا ربنا واحد ونفس الشريعة، احنا ربنا واحد ونفس الشريعة، والوطن هيهات والله ما نبيعه، والوطن هيهات والله ما نبيعه. Bienvenidos a otro expediente de Bajo la Lupa de Galeb 2019 aquí por ANMUR TV. El tema que nos ocupa hoy contiene varias aristas, comenzando por un panorama del Medio Oriente, comenzando por ciertas varas que se establecen de manera diferente de acuerdo al país de que se trate, y sus acciones respecto de los derechos humanos y también de sus acciones políticas. En este caso vamos a hablar de Arabia Saudita y las ejecuciones que ha realizado el reino en estos días de 37 ciudadanos saudíes, de entre ellos 32 de la rama chiita, pero que no son nuevas estas cosas que realiza Arabia Saudita. Casi siempre tienen ejecuciones, han contado al menos 100 ejecuciones al año. Sin embargo, la comunidad internacional, como le dicen, las Naciones Unidas, los países poderosos, las potencias hegemónicas, no dicen nada al respecto. Tienen en su haber el asesinato de Jamal Khashoggi en el consulado saudita en Turquía. Sin embargo, no ha tenido consecuencias. Sí ha tenido repercusiones, pero no ha tenido consecuencias. ¿Qué quiero decir con todo esto? La doble vara que se establece para demonizar por un lado a la República Islámica de Irán o a Siria, llamando carnicero a Bashar al-Assad y no diciendo una sola palabra sobre el rey Salmán o su hijo, que es el autor intelectual de estas ejecuciones, Mohammed bin Salman. Entonces, nos estamos enfrentando a una cuestión que tiene que ver con intereses y conveniencias. Lo paradójico de todo esto es que hace poco tiempo atrás, Arabia Saudita tenía la presidencia del Comité de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. ¿Algo más ridículo que eso? Bueno, similar podemos ponerle cuando nominaron a Israel como presidente de la Comisión de Descolonización. Parece algo gracioso, pero es trágico en realidad. Teniendo en cuenta y volviendo a Arabia Saudita y su proceder respecto de los derechos humanos, una monarquía absolutista, una monarquía que restringe derechos individuales, que tiene aplastado a su pueblo, queremos dejar en claro que esto tiene que ver con la monarquía, no tiene que ver con el pueblo saudí, ya que él mismo es oprimido. No vamos a decir que todo el pueblo, porque hay ciertos sectores que adhieren a la monarquía establecida. Tal es el caso de ese taxista que asesinó a un niño por ser de la rama chiita del Islam. Esto
no quiere hacer una cuestión de sectarismo entre el chiismo y el sunnismo, ni nada por el estilo, sino denunciar lo que sucede en Arabia Saudita respecto de los derechos humanos y la doble vara que se establece, depende de qué país se trate, como dije anteriormente. Arabia Saudita puede salir impune de todas estas atrocidades que comete. Todavía no hablamos de la agresión a Yemen, una coalición liderada por Arabia Saudita, de la cual participa Sudán, de la cual participa Jordania, de la cual participa Emiratos Árabes Unidos. Yemen es el país más pobre de la península arábiga. Sin embargo, parece que tiene vía libre para seguir asesinando gente, para seguir bombardeando al Yemen y también para seguir asesinando a sus ciudadanos. ¿Cuándo va a abrir los ojos la humanidad? Esa es la pregunta principal. Si nosotros aceptamos como seres humanos estas ejecuciones en Arabia Saudita, que por cierto son arbitrarias, porque más allá de las acusaciones que puedan realizar o que puedan presentar de opositores, no sé, sabemos realmente que no son pruebas suficientes para ejecutar a una persona. Incluso dentro de los Estados Unidos, cuando un delincuente real, un criminal real es condenado a la pena de muerte, sucede mucho tiempo para que eso suceda y esperan en el corredor de la muerte. En Arabia Saudita no es así. Los ejecutan, los decapitan con sus espadas, muchas veces en plazas públicas, y sin embargo nadie llama carnicero al rey Salmán ni a su hijo. Es la doble vara de la que estamos hablando permanentemente. Ahora, ¿cómo puede ser que Arabia Saudita salga impune de todo esto? Que habíamos preguntado. El factor es el dinero y el petróleo. Muchas de estas organizaciones, como las Naciones Unidas o como distintas ONG, necesitan del dinero de Arabia Saudita y por eso se callan la boca, porque realmente no hemos escuchado a Human Rights Watch, tampoco a Amnesty International, a ninguna de estas organizaciones ligadas a los derechos humanos, decir absolutamente nada acerca de lo que ocurre en el país más grande del Golfo Pérsico, o de la península arábiga, mejor dicho, porque el Golfo Pérsico también incluye a la República Islámica de Irán y es más grande en territorio que Arabia Saudita. ¿La humanidad dónde está? Se sigue asesinando gente, se sigue vulnerando los derechos individuales, no hay un absoluto respeto por los derechos humanos y Arabia Saudita sigue siendo el aliado preferido junto con Israel de Estados Unidos en Medio Oriente. El problema, volvemos y reiteramos una vez más, porque es para una toma de conciencia, ¿qué pasa con la humanidad? ¿Qué pasa con estas organizaciones de derechos humanos que levantan la voz muchas veces por lo que pasa en Europa, por lo que pasa en Occidente, pero sin embargo no levantan la voz por lo que pasa en Medio Oriente? Y este flagelo que significa Arabia Saudita para la región, ya confeso aliado del Estado de Israel, es un factor de desestabilización y de inhumanidad importantísimo para el Medio Oriente. Un Medio Oriente que no puede alcanzar su paz, un Medio Oriente que no puede alcanzar un segundo de calma y que sigue pagando con muertos inocentes las apetencias de las potencias hegemónicas y también de estas monarquías que quieren sostenerse en el poder a pesar de todo. Muchos van a vincular a Arabia Saudita con el Islam. Es obvio, es lógico, porque allí residen los dos más grandes santuarios, que son el Haram al-Sharif, que es el santuario de la Meca, que contiene la Kaaba, donde los musulmanes se orientan para rezar, y Masjid al-Nabawi,
que es la mezquita del profeta que se encuentra en Medina, a 400 kilómetros de la Meca. Esta también es una herramienta que utiliza Arabia Saudita para extorsionar a los muchos países islámicos cuando tiene que dar permiso para el Hajj o la peregrinación anual. Entonces tenemos un conjunto de situaciones en las que Arabia Saudita utiliza al Islam como una herramienta de extorsión, de presión e incluso de desestabilización de otros países al financiar y a pertrechar a organizaciones como el ISIS o Al-Qaeda, en las cuales muchísimos sauditas han tenido mucho que ver y que integran sus filas. Tenemos que develar todo esto, no puede quedar en la nebulosa lo que es Arabia Saudita para el mundo árabe e islámico. Es realmente un cáncer, es realmente un cáncer, es una entidad maligna, esa monarquía que realmente debe ser juzgada, debe ser sancionada por los organismos internacionales. Hagamos la comparación con la República Islámica de Irán. Hoy está sancionada de vender lo que sea que produzcan. Una última sanción de los Estados Unidos, las sanciones a los países que sigan adquiriendo petróleo iraní. Sin embargo, con Arabia Saudita, a pesar de todas estas atrocidades, ejecuciones, direccionadas también, por ejemplo, como pasó con el Sheikh Bakr al-Nimr, líder de la comunidad del Qatif en el noreste de Arabia Saudita, que ejecutaron sin más también. Por lo tanto, si dejamos que esto siga sucediendo, realmente estamos asistiendo a la decadencia humana, no del mundo ya empezó hace bastante tiempo, pero sí a la decadencia humana, sí a lo que es el ser humano en sí, al ser humano individual, al ser humano que realmente le importa muy poco lo que le pase al otro mientras a él no le pase. Ustedes dirán, Arabia Saudita queda muy lejos, son 15.000 kilómetros. No, no se trata de eso. La conciencia no se mide en distancia, la conciencia se mide en acciones. Y ahí está la verdadera razón de denunciar los crímenes de lesa humanidad de este reino que posee mansiones en Marbella, en Ibiza, que prácticamente da órdenes al gobierno español a quién perseguir, a quién dejar entrar, a quién expulsar. Lo sabemos de buena fuente. Entonces, aquellos países que se dicen democráticos, que se dicen del primer mundo, que se dicen civilizados, pero que tienen una alianza estratégica con este reino del terror, también hay que denunciarlos. También hay que decir que son cómplices de todas esas muertes inocentes que han dejado a lo largo del tiempo. Y no solo las que ejecuta Arabia Saudita, sino las que han ejecutado en conjunto también, por ejemplo, en Irak, donde han dejado 4 generaciones en el camino, y la que España también formó parte. No solo España, ¿no? Estamos hablando de la OTAN en su totalidad. Pero volvamos a Arabia Saudita. Arabia Saudita mancilla el nombre del Islam, ofende el nombre del Islam, ofende a los musulmanes y es de alguna manera proveedor de esa imagen negativa que crean a cada momento las potencias hegemónicas para destruir al Islam. Digamos que también tenemos países que hacen dignificar al Islam, no solo la República Islámica de Irán, sino la parte musulmana del Líbano, Siria, países que resisten a la invasión de las potencias hegemónicas y a los contubernios y las planificaciones que realiza, por ejemplo, Arabia Saudita junto a Estados Unidos, a Israel,
para seguir teniendo el control de la zona. Una de las cuestiones que el mundo islámico debe decidir, porque no vamos a dejar de dar responsabilidad solamente a las Naciones Unidas, es presionar desde el mundo islámico, desde dentro del mundo islámico, para que Arabia Saudita pierda el control sobre los lugares santos y que éste quede en manos de un Consejo Islámico Internacional. Esa es una primera medida que habría que adoptar. La segunda sería un boicot a los productos saudíes. La tercera sería una denuncia en los tribunales internacionales de justicia para juzgar y para investigar e imputar al reino de crímenes de lesa humanidad. Vamos a ver quién se atreve a hacer todo esto, porque realmente es una tarea titánica. Mientras tanto, los países musulmanes y árabes están entretenidos, no distrayéndose de esta situación que la tienen en cuenta y mucho, sino porque los hacen distraer con las diferentes revueltas que organizan en cada país. A raíz de ello vino la primavera árabe, a raíz de ello vino la invasión a Siria, a raíz de ello viene el intento de desestabilización de Irán. No quieren un Islam unido, no quieren que los musulmanes sean una fuerza homogénea. De hecho, el Islam no es homogéneo, pero podría serlo. Por algo tiene el concepto de Umma, de nación islámica, a la cual Arabia Saudita no pertenece, porque lo que impera allí, con un pseudo formato islámico, es el wahabismo, que es una desviación, es una idea que se impuso y se implantó a finales del siglo XIX. Podríamos ir más atrás en la historia y podríamos narrar el origen de lo que es hoy este reino del terror, porque esto se origina hace muchos años atrás, a principios del siglo XX, cuando en la Primera Guerra Mundial ganan los aliados y desalojan de su puesto al Sharif de la Meca, al Sharif Hussein, que fuera abuelo del rey de Jordania, para instalar a esta tribu beduina del desierto, que son los Bani Saud, que son la familia saudita, y que le puso su nombre al país. Un país con apellido, algo nunca visto. Ni siquiera Mónaco, de la familia Grimaldi, lleva el nombre de la familia. Es algo muy paradójico lo que pasa en Arabia Saudita, muy paradigmático también, porque nadie osa ponerle el cascabel a estos terroristas. Nadie se atreve a enfrentarlos sin ponerle sanciones, porque el petróleo domina todo, porque el dinero domina todo, porque la corrupción humana está en su auge y tanto tienes, tanto vales, ese es el lema que impera hoy en el mundo, y la decadencia va corroyendo todo espíritu de humanidad que quede en las sociedades. Ese es el gran problema que tenemos hoy. Ahora, ¿quién se va a atrever? ¿Quién va a tener el coraje y la valentía de comenzar a poner las cosas en orden con respecto a las violaciones de los derechos humanos, no solo en Arabia Saudita, sino en los Estados Unidos con Guantánamo, sino en otros lugares del mundo, en África, porque así la humanidad va a desaparecer? Este fue el segundo expediente de Bajo la Lupa de Galeb 2019 por ALNUR TV.